Lo habrán oído nombrar. Cada vez que se discuten los medicamentos de alto costo, como viene pasando en los últimos días, se busca la palabra del doctor Juan Sereta. Él es el encargado de uno de los consultorios jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, donde se atiende a personas sin los recursos para contratar a un abogado. Allí, además de con los medicamentos, Sereta trabaja con la situación de los inmigrantes y sus problemas de acceso a la vivienda y documentación, por ejemplo, y también lo ha hecho con reclamos de personas privadas de libertad o del comisionado penitenciario. Siempre son temas candentes que suelen tenerlo en la prensa y que suelen poner en jaque al propio Estado. Esta mañana los invitamos a conocerlo más en profundidad y entender mejor cómo funciona y se sustenta la rama en la que él se desempeña en la Universidad de la República. Así que le damos los muy buenos días aquí en estudio al doctor Sereta. ¿Qué tal? Un gusto recibirlo. Gracias por la invitación, el gusto es mío. Bueno, ¿cuántos años hace que es docente en la Facultad de Derecho de la UDELAR? 20 años. 20 años. ¿Y usted tiene? 49. 49. Empecemos por una aclaración. A ver, usted se encarga, por un lado, del grupo 14 del consultorio jurídico y además es profesor de la clínica de litigio estratégico, ¿no? Son dos materias separadas dentro de la Facultad de Derecho, si bien están vinculadas en algún aspecto. En el consultorio, los alumnos reciben consultantes particulares, ¿no? Y en la clínica de litigio se toman temas más en general. ¿Es así? ¿Podemos explicar un poco más cómo funcionan y qué diferencias tienen? Tienen puntos de conexión en el sentido de que de alguna forma constituyen el ejercicio de la función de extensión para la Facultad de Derecho. Tienen puntos de contacto en el sentido que hay 3 actores vinculados: estudiantes, docentes y consultantes, como le llamamos nosotros, o personas, actores extrauniversitarios. Y después tienen diferencias metodológicas, más allá de también alguna diferencia del punto de vista de la currícula. El consultorio jurídico, conocido como técnica forense 3 en el nombre técnico, es una materia obligatoria que tiene una duración de 1 año, donde el estudiante del último año de abogacía, en este momento del 6º año de abogacía, tiene que durante 1 año llevar casos. Ese estudiante en el año anterior ha trabajado sobre casos simulados y en el último año de la carrera trabaja sobre casos reales. Pero el consultorio trabaja a demanda de los interesados, es decir, tiene una ventanilla donde las personas que no pueden acceder a un abogado particular, nosotros tenemos un reglamento que nos permite atender ciudadanos con ingresos inferiores a 30 URs, unos 32.000 pesos actualmente. Se presentan ahí, plantean su consulta y son derivados a alguno de los grupos que el consultorio tiene. El consultorio tiene 15 grupos en el edificio central de la universidad, en 18 de julio y 1824. Usted dirige uno de ellos. Yo dirijo uno de ellos, el número 14. Tiene algunos descentralizados en algunos barrios de Montevideo y tiene también en Maldonado, en Salto y en Paysandú. Para que tengan una idea de la dimensión del consultorio, el consultorio atiende unos 4.000 casos por año. Tiene unos 45 abogados docentes trabajando y unos 700 estudiantes haciendo procuración. ¿Se podría considerar que es una práctica de la... Es una práctica. Es una práctica. Es una práctica previa a obtener el título. Exactamente, es una práctica previa al título. Porque estamos hablando de alumnos de sexto grado. De sexto año, en el último año. Y eso además, si uno empieza a comparar el consultorio como asignatura obligatoria, es una experiencia bastante uruguaya. No hay muchas, comparativamente no existen en muchos lugares. En donde existen situaciones similares es en Latinoamérica, es decir, si uno mira las universidades europeas o las norteamericanas, no tienen este modelo de consultorio jurídico, entre otras cosas porque nosotros no tenemos colegiación obligatoria. Entonces los colegios en otros países donde la colegiación es obligatoria cumplen de alguna forma un rol no vinculado a la enseñanza, pero sí un rol vinculado al inicio en la práctica profesional. Eso por el consultorio. La clínica, en cuanto a la metodología, es diferente. En primer lugar, porque no es una materia obligatoria. Se llama clínica de litigio estratégico, recordemos, ¿no? No es obligatorio en ese caso. No es obligatoria, es una materia opcional. El estudiante puede elegir esa o puede elegir otra. Recuerdo que el consultorio, si no se hace y no se aprueba, no se puede recibir de abogado. O sea, no tienen el título. En cambio, en la clínica pueden haber elegido otra materia. La clínica tiene una metodología inversa a la del consultorio, no trabaja a demanda de los ciudadanos, sino que en la clínica, que el volumen de asuntos que lleva es mucho más pequeño, somos nosotros los que elegimos los casos, los estudiantes y los docentes. ¿Pero casos reales? Casos reales,
planteamos al inicio de cada curso qué iniciativas tienen los estudiantes, qué intereses tienen, siempre vinculados a cuestiones con repercusión social, en general vinculados a derechos humanos. Eso le iba a preguntar. El criterio es situaciones donde ustedes detecten que hay algún tipo de vulneración de derechos. Exactamente. En general... Y donde el vulnerado además tiene que tener cierta condición, como en el otro caso, de estar en... Sí. que no poderse pagar su propio abogado. En principio sí, pero la idea de la clínica es siempre tomar casos, nosotros llamamos eso como lo que internacionalmente se conoce como litigio estructural, es decir, la clínica busca que el resultado de ese proceso judicial, primero, no utiliza solamente el proceso judicial, sino que utiliza otras herramientas que no son solamente el expediente judicial, como es la difusión pública, las campañas, etcétera, pero aún circunscribiéndonos a lo judicial, la clínica intenta que la sentencia de ese caso que se lleva repercuta en un universo mayor Es que decir, los involucrados cree directamente. un antecedente. No solamente que cree el antecedente, Que se pueda volver a aplicar, digo. no solo que se pueda volver a aplicar, que eso también es, sino que trabaja mucho sobre las acciones, lo que denominamos acciones colectivas. Es decir, acciones donde el resultado se expande a muchas más personas que las que estrictamente estuvieran vinculados. Por poner un ejemplo, si mañana nosotros hacemos una acción de amparo, por ejemplo, en la clínica, sobre la accesibilidad a un edificio público y planteamos el caso de una persona que está en silla de ruedas. Si se obtiene éxito en ese juicio y se obliga a hacer accesible el edificio, esa accesibilidad va a beneficiar no solamente a quien planteó el juicio, sino a todos los que estén en la misma situación. Ya que mencioné ese ejemplo, ¿están trabajando en ese tema en particular? ¿La accesibilidad y el intimar a organismos públicos a que cumplan con eso? Tuvimos un caso este año sobre accesibilidad donde estuvimos a punto de plantear una acción de amparo. Lo otro que pasa en la clínica, que también tiene que ver con la metodología, es que muchas veces las cosas se solucionan sin necesidad de litigio o por otras herramientas que no son el litigio. Bueno, en este caso, una ley. A veces a través de una ley, a veces a través de soluciones administrativas que se logran. Claro. Manejamos normalmente cuando iniciamos el curso varios temas porque algunos se pinchan, pero a veces se pinchan en el buen sentido. O sea, se soluciona el problema y bueno, no es necesario recurrir a la justicia. Lo otro que tiene la clínica es que les permite a los estudiantes ver que a veces perder puede ser ganar. A ver, ¿cómo es eso? Claro, porque en el consultorio, si viene una persona que quiere divorciarse, y lo único que quiere es obtener el divorcio. O sea, que si yo pierdo el juicio de divorcio, perdimos todos, nadie se quedó contento. Sin embargo, en la clínica, nosotros podemos perder un juicio, pero si la utilización de otras herramientas a propósito de la pérdida de ese juicio logra el resultado querido, fue ganar. Es decir, si nosotros planteamos un juicio, no tenemos razón o no se nos da la razón en la justicia, pero ese hecho genera una repercusión pública que tuerce las políticas públicas en el sentido que buscábamos, bueno, fue un éxito. Y a veces tiene más repercusión algún juicio perdido que un juicio ganado. Este ejemplo que para seguir con el mismo ejemplo, este ejemplo que yo traía de la accesibilidad, en la Argentina hay un caso bastante famoso en la provincia de Buenos Aires, donde se perdió el juicio por la accesibilidad de los tribunales de una abogada en silla de ruedas. Pero la noticia fue tan escandalosa que se hicieron accesibles. Claro, tal vez larga obtuvieron el mismo resultado. Claro, y eso es importante también para que los estudiantes lo vean, en el sentido de que ha cambiado algunos paradigmas en los que yo me formé, como aquel dicho que los profesores nos decían, lo que no está en el expediente no está en el mundo, todo lo que hace el abogado tiene que estar en el juzgado. Bueno, sobre todo para los que nos involucramos en derechos humanos y sobre todo en derechos humanos de la categoría de los económicos, sociales y culturales, hoy la labor, lo judicial es apenas una porción y hay mucha labor que se puede trabajar para quienes están interesados en estas temáticas por fuera de lo judicial, sin despreciar esta herramienta porque justamente es la herramienta que nosotros usamos, pero que los estudiantes entiendan que a veces nosotros somos solo pequeños actores en una lucha que es mucho más grande y más compleja. Por lo pronto. Muchas veces sí. Eso le iba a preguntar. Bueno, eso tiene que ver también con el grado de exposición pública, por ejemplo, que usted ha tenido. Sí, tiene que ver, porque alguna de las primeras cosas que damos en metodología a propósito de la clínica es la utilización de la difusión pública, del conocimiento público. Sí, forma parte de eso, forma parte de las causas, son causas que justifican a nuestro juicio involucrarnos de esa manera, pero también despiertan el espíritu crítico de los estudiantes que para nosotros es muy importante. Es decir,
Yo creo que la formación de universitarios, y particularmente de universitarios de la UDELAR, tiene que ver con actores que desafíen el sistema, que lo cuestionen, que estén dispuestos a formarse su propia opinión y que no siempre vayan por la corriente normal. Yo con los estudiantes tenemos clases donde discutimos muy fuerte. Bueno, eso le iba a preguntar. A ver, primero, ¿se consideran como unos justicieros, podríamos decir? No, nos consideramos como un actor más que a veces puede apoyar desde otro lugar algunas luchas que la sociedad en su conjunto o que otros actores vienen dando. ¿Y qué lugar tienen para la discrepancia entonces en esas clases y en esos debates que se dan? Bueno, la discrepancia nos permite creer, nos permite reorientar algunas cosas que pensamos hacer. A mí me han convencido de hacer cosas distintas a las que originalmente pensaba o de no hacer otras. Pero ¿se puede discrepar con la dirección de la UDELAR o con lo que pueden ser directivas gubernamentales? Totalmente. Es parte de la función nuestra discrepar con nuestros jerarcas y también con otros actores estatales. Forma parte de la autonomía que nosotros reivindicamos para la Universidad de la República. Vale la pena decir que la clínica nació en el 2015 y nació a propósito de una iniciativa que tuvimos, que compartimos, pero cuyo ideólogo principal fue el doctor Gonzalo Uriarte, que en ese momento era el decano de la Facultad de Derecho. Me acuerdo en septiembre del año pasado. Claro, me acuerdo que cuando nosotros empezamos, cuando yo empecé a vincularme con las cuestiones de salud en el consultorio y este tipo de acciones que se dio medio por casualidad, Gonzalo me decía, tenemos que buscarle otro lugar para eso, porque acá la metodología no es igual, vos estás haciendo cosas que no son las normales, las tradicionales del consultorio. Y un día me acuerdo que a la vuelta de un viaje en Colombia me dijo, me di cuenta de lo que tenemos que hacer una materia distinta, tenemos que hacer una materia que sea opcional, que la haga el que quiera, pero con un compromiso diferente, con una metodología distinta. Y ahí nos sentamos un día, varias mañanas en su despacho, a redactar el proyecto de creación de esta clínica. Incluso discutíamos hasta el nombre, porque en México, por ejemplo, se denominan clínicas de derecho de interés público. En general tienen ese tipo de denominación. Y en eso sí hay otras universidades latinoamericanas en que nos llevan mucha ventaja. Y al final lo convencí de que cambiáramos el nombre para litigio estratégico porque me parecía que era más fácil entender lo que hacíamos. Supongo que dentro de ese marco está lo que a veces resuelven respecto a los medicamentos de alto costo, que puede ir en sentido contrario a lo que el propio ministerio ha resuelto. Sí, por supuesto. Pero la universidad... Están defendiendo el derecho de un paciente frente al ministerio. De hecho, están bastante enfrentados con el ministerio. Por eso digo, sí, pero creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Ese es uno de los temas y quizás es el que ha tenido más prensa, más difusión, ¿no? Ustedes tienen mucha gente que está acudiendo en el día a día a ese tema lo hemos abordado en algunos casos desde el consultorio y en otros casos desde la clínica. Pero respecto a litigar contra el Estado, en eso sí que no somos nada innovadores, ni siquiera Uriarte, que fue director de consultorio durante muchísimos años. El consultorio jurídico tiene una historia de litigar contra el Estado, pero antiquísima, desde el inicio, diría, del consultorio, al punto tal que hay una cultura que yo celebro respecto a eso. Les puedo poner un ejemplo. El Banco de Previsión Social, cuando rechaza una prestación jubilatoria o de seguridad social, el propio funcionario le dice, si usted tiene 10 días para recurrir esta decisión del banco si no la comparte, y si no tiene un abogado puede cruzar a la Universidad de la República, que ahí lo van a atender, y venimos haciendo recursos, incluso llegando al TCA por decisiones del BPS, enviados por los propios funcionarios del BPS, y a nadie le asombra. Es más, y esto no es de ahora ni de estos últimos 15 años, es desde hace 30 años que eso ocurre, y el propio BPS celebra que nosotros controlemos la regularidad de sus resoluciones. Y en el caso de los medicamentos de alto costo sí ha habido otro impulso en los últimos años, ¿no? Ahí lo que presentan en general son recursos de amparo ante la justicia para que el Ministerio de Salud Pública, otorgue a los pacientes el medicamento de alto costo. Ha tenido otra repercusión porque yo creo que a nivel del Poder Ejecutivo no existe, no es un reproche a los gobernantes, es un reproche, digamos, cultural. No existe todavía esa conciencia de que sus decisiones pueden ser controladas por el Poder Judicial, o que los ciudadanos pueden pedir que en la medida en que reconocemos algo como un derecho, si lo vamos a reconocer como derecho, es exigible. Y bueno, eso es algo que creo que nos falta crecer un poco más, por lo menos abonar esa cultura de que todas esas decisiones están sujetas a controles. Pero ahí, en ese punto quiero preguntarle algo. Hay un aspecto que siempre se cuestiona, que es, también se va por casos particulares y el Estado y el gobierno en general deben velar por interés público. El interés público, ¿no? Entonces, el gran dilema que está planteado,
claramente, si hubiera recursos para todos, yo creo que el propio ministerio estaría muy dispuesto a poder dar el medicamento de alto costo sin más trámites. Pero, claro, la duda es, el debate está planteado porque se va a esos casos que son enfermos en muchos casos con situaciones graves o terminales, en detrimento de lo que pueden ser recursos públicos quizás destinados a la salud por decir, de los más chicos, ¿no? Por decir, una política que tiene que tomar el ministerio, que es, bueno, esto me salió tanto para destinar medicamentos de alto costo, en detrimento de poder invertirlos en una política de salud para los niños más carenciados, por poner un ejemplo. En ese sentido yo quiero hacer algunas precisiones, porque tal vez al inicio de esta historia, ya por el 2008, 2009, hasta el 2012, la mayoría de los amparos referían exclusivamente, no exclusivamente, pero en su inmensa mayoría, a pacientes oncológicos en etapas terminales de la enfermedad. Pero eso ha cambiado drásticamente. Hoy por hoy, más de la mitad, creo que 70% de los amparos que hacemos no refieren a medicamentos oncológicos. Es decir, hoy por hoy estamos haciendo amparos para obtener medicamentos que curan la hepatitis C, que tratamientos que tienen un costo de $15.000 más o menos en su totalidad, y evitan que el propio Estado tenga que gastar dentro de 10 años $140.000 en un trasplante hepático, por poner un ejemplo. También hacemos amparos para niños que necesitan, o para adultos que necesitan un implante coclear para volver a oír. Hacemos amparos para niños que necesitan un medicamento que les cura la leucemia. Hacemos amparo para enfermos que tienen riesgo de muerte súbita y se le coloca un cardiodefibrilador y evitan ese riesgo por el resto de sus vidas. Hacemos amparos por endoprótesis, para las personas que tienen aneurismas de aorta. Hacemos amparos para niños que tienen malformaciones arteriovenosas en la cabeza. Sí, sin duda hay de por medio también un cambio en la calidad de vida radical para estas personas. Claro, pero yo lo que planteo, por poner un ejemplo concreto, sí, no son terminales, para que se entienda. Sí. Les cambias la vida. Hace 15 días, un poco más, 20 días, hicimos un amparo para un adolescente de 16 años de Pérez Escrimini que tenía una leucemia que, tratada con un medicamento que no es novedoso, 9 de cada 10 niños se curan. Ese tratamiento en su totalidad cuesta $30.000. Entonces yo me pregunto, si como sociedad no estamos dispuestos a gastar $30.000 en la vida de un adolescente de 16 años, ¿en qué otro gasto se justifica más que ese? Entonces, cuando se tuerce la discusión solamente a los enfermos terminales de cáncer, no se está viendo el universo de problemas que hoy enfrentamos. Y aunque si nos circunscribiéramos a los enfermos de cáncer o a los que están en la última etapa en su enfermedad, yo he vuelto a hablar con pacientes a los que le hicimos esos amparos y me han dicho, mi esposa o mi esposo extendió su vida un año, pero en ese año nacieron sus nietos, en ese año cumplió 15 su hija. Entonces, es muy liviano hablar de que no vale la pena gastar en un medicamento que extiende la vida 6 meses o un año. No, pero yo no decía claramente que no valiera la pena, pero sí presenta un desafío de recursos, ¿no? ¿Cuál es la solución de fondo entonces? Directamente hay una mala estimación de lo que puede hacerse por este lado y por lo que es el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y del Fondo Nacional de Recursos. Yo creo que la discusión de fondo que siempre venimos evitando como sociedad es si cuando decidimos diseñar un Estado social que va a tutelar determinados derechos fundamentales, porque aclaremos que tutelar derechos tiene costo. O sea, acá gratis no existe nada. Yo puedo acceder gratis, pero eso tiene un costo que alguien lo paga. Entonces, cuando un Estado social decide tutelar determinados derechos, tiene que decidir si va a decidir qué derechos va a tutelar y qué costo tienen esos derechos para así armar el presupuesto. O si vamos a seguir con este procedimiento inverso de decir, asignamos determinado presupuesto y entonces vamos a tutelar en la medida que el presupuesto alcance. Esa es la primera discusión de fondo, que me parece que vale la pena dar, porque tiene que ver con el modelo de Estado que nos proponemos los uruguayos. Que no se ha dado, ¿no? Yo no veo que se haya dado. Pero no es que no la reivindico para mí, porque tenemos, por ejemplo, en la facultad tenemos el grado 5 de Derecho Financiero, experto en gasto público, que adhiere a algunas de estas teorías que dicen que el presupuesto se debe diseñar calculando cuánto cuesta el derecho y no ver cuánto me da economía para ver hasta dónde llego para cubrir. Y aunque el presupuesto, obviando esta discusión de fondo que es interesantísima, aunque diéramos por bueno que el presupuesto es finito y que los recursos no van a alcanzar para todos, que esa máxima de que todos para todos no se puede,
que yo la discuto, no la doy por buena, pero partamos de esa base. Si los recursos son finitos, nuestro compromiso constitucional, y esa es la norma que nosotros utilizamos en la mayoría de los amparos que hacemos, el artículo 44 de la Constitución, el compromiso del Estado es respecto a los que menos tienen. Entonces, si los recursos son finitos y no van a alcanzar, a mi criterio primero tenemos que tutelar a los que no van a acceder, porque hoy por hoy tenemos un sistema que le da, cuando se ingresa a la cobertura, le da todo a todos. Ahora, el control del gasto que hacemos es no incluir, no seguir incluyendo prestaciones. Cuando esa prestación no se incluye, el que tiene dinero accede igual. Entonces, estamos financiando un sistema para que nos cierren las cuentas, dejando afuera justamente los que la Constitución nos obliga a proteger, que son los que no tienen recursos. Y ahí es donde coincide esa población con la gente que nosotros atendemos en la facultad, o por lo menos parcialmente coincide, porque obviamente que alguien que tiene un ingreso inferior a 32.000 pesos no tiene muchas posibilidades de acceder por sus propios medios a cualquiera de estas prestaciones. Le propongo hacemos una breve pausa y enseguida volvemos para hablar de otros temas de los que tratan allí. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos conversando con el doctor Juan Sereta, que es uno de los abogados, docentes, encargados de dos aspectos de la Universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Por un lado es el encargado del Grupo 14 del Consultorio Jurídico y por otro lado lleva adelante la Clínica de Litigio Estratégico también en esa casa de estudio. ¿Por qué estamos conociendo cómo se trabaja así en el consultorio jurídico y en la clínica de litigio estratégico? Bueno, porque ustedes saben, normalmente han salido en los últimos tiempos a la prensa por abordar casos que han puesto a veces hasta en jaque al Estado, ¿no? Estamos hablando de temas vinculados a medicamentos de alto costo, problemas de viviendas de inmigrantes, reclamos de privados de libertad y de aspectos que cuestiona el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario. Bueno, de todo eso es que estamos hablando con el doctor Juan Sereta esta mañana. Para terminar el tema vinculado a los medicamentos de alto costo que hablábamos recién, hay un aspecto que usted me decía, nos gusta aclarar siempre, que es cuál es la posición que tienen respecto a la industria farmacéutica, ¿no? Porque hay quien puede decir y leer esto como, bueno, terminan haciéndole el mandado o el favor a la industria farmacéutica, ¿no? Y dejándole el negocio servido en bandeja. ¿Qué es lo que usted puntualiza respecto a ese tema? Bueno, en primer lugar, que todos los amparos que hacemos por acceso a prestaciones de salud o medicamentos de alto costo en la facultad siempre refiere a medicamentos que han sido indicados por un profesional médico, que cuentan con respaldo de las cátedras de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Nosotros tenemos un convenio con el Centro de Información de Medicamentos de la Cátedra de Farmacología del Hospital de Clínicas y que cuentan con respaldo internacional, de estudios científicos internacionales. Es decir, no se hacen amparos, por si alguien puede creer que es así, amparos porque viene un paciente y googleó que le puede servir tal medicación, ¿no? Acá siempre hay un médico detrás y está la academia detrás con una indicación. Al punto tal que nunca se discuten las indicaciones. No recuerdo casos en que se discutan, o muy poquitos que se discutan la indicación. Eso por un lado. Respecto al rol de la industria, nosotros a partir de esto hemos visto y vemos cotidianamente medicamentos o prestaciones con un precio que es escandaloso, donde uno, sin hacer un análisis muy exhaustivo sobre el costo de investigación, etcétera, de producción, etcétera, etcétera, puede ver que evidentemente hay algunas situaciones que son de un abuso evidente en los precios. La cuestión es, si se produce esto, nosotros entendemos que quien debe enfrentar esa situación y evitar los abusos y quien está en condición de hacerlo, evidentemente son los gobiernos, no son los pacientes. Porque si no, cuando se nos reprocha eso de hacer amparos para acceder a medicamentos caros, sino lo que está pasando es que de alguna forma estamos matando al rehén para no pagar el rescate. Eso es lo que nosotros sentimos. Y nosotros reivindicamos el derecho, sobre todo de los pacientes más humildes, desde el punto de vista económico, a acceder a las mismas prestaciones que acceden los ricos. Nada más ni nada menos que eso. Entonces, no nos es ajeno la cuestión, ni no ignoramos que hay abusos de la industria. Ahora, instamos a quienes tienen el poder y las posibilidades de enfrentar a esa industria tan poderosa como es la industria farmacéutica, a hacerlo justamente para custodiar el derecho a la salud de los ciudadanos. Pero el Estado uruguayo entiende que tiene elementos para poder meterse en esa batalla donde hay muchas multinacionales de por medio también, ¿no? Y si no lo tiene el Estado uruguayo,
¿quién lo va a tener? La familia de un paciente. O sea, evidentemente no hay nadie que tenga menos poder de negociación que el papá que va a pedir que le rebajen el precio de un medicamento para su hijo. Esto también tiene que ver con una cuestión que es interesante, que es cómo vemos los medicamentos, ¿no? Si los medicamentos son un bien de consumo o un bien social. Porque si son un bien de consumo, como parece a veces, evidentemente que si lo dejamos librado al mercado, y la necesidad, cuanto mayor sea la necesidad, mayor va a ser el precio. Acá evidentemente el que tiene que ponerle un freno a eso son los gobiernos, no digo solo el gobierno uruguayo. Pero para eso en general. se generaron los genéricos, ¿no? Bueno, una de las herramientas es los genéricos. Se puede hablar un programa entero de esto, pero hay otras experiencias. Está la experiencia de la India, está la experiencia incluso de Brasil con los genéricos, claro. De la India aboliendo las patentes. Es decir, hay un montón de herramientas que no son sencillas. Uruguay también se enfrentó a la industria tabacalera y parecía en su momento que perdíamos una lucha imposible. Es decir, no es que sea sencillo. Lo que sí reivindicamos que quienes tienen que asumir su responsabilidad y el rol de enfrentar cuando hay abusos son los gobernantes, no solo los de Uruguay. Los gobernantes de Uruguay, los de la región, etcétera. Doctor Sereta, me interesa, quizás es el tema vinculado a los medicamentos de alto costo y los recursos que ustedes han presentado en ambas instituciones, tanto en la Clínica de Litigio Estratégico, como decía usted, como con el consultorio jurídico. Bueno, es de lo que tiene más visibilidad o ha tenido más prensa quizás. Pero ustedes también atienden otra diversidad de cuestiones que vale la pena comentar. Por ejemplo, están atendiendo cada vez más situaciones y denuncias que tienen que ver con planteos de inmigrantes que llegan a nuestro país y que reclaman o a qué situaciones se ven, en qué medida ven sus derechos vulnerados que acuden a este tipo de instancias. Bueno, en la clínica, no mencioné hoy, pero en la clínica, como les contaba, como la actividad no se circunscribe estrictamente a lo jurídico, tenemos alianzas con otros actores. Y así como en materia del sistema penitenciario tenemos una alianza con el comisionado parlamentario, en materia de migrantes y derechos de los migrantes tenemos una alianza con la Asociación Idas y Vueltas, que es una ONG que trabaja con los migrantes. Y a propósito de esa alianza, nos llegan casos, nos llegan planteos, nos llegan dudas, fuimos a dar algunas charlas al local de ellos y a partir de ahí decidimos que era necesario reservar un espacio en el consultorio para atender justamente estos planteos, porque nos estamos empezando a encontrar con situaciones de abuso sobre los derechos de estas personas recién llegadas al Uruguay. Esos abusos tienen que ver con distintos derechos, entre ellos vinculados al trabajo. Nos encontramos con denuncias de muchos migrantes a los que se les remunera por debajo del laudo o se los priva de otros derechos que los nacionales tienen. Nos encontramos con un enorme problema con el tema de la vivienda. ¿Y la rivalidad de títulos? Otro gran problema con la rivalidad de títulos. Es decir, hay algunas problemáticas que son comunes a la gente que llega al Uruguay y que merecían, nos pareció, un espacio para ellos, por la particularidad de sus consultas y por la particularidad de los derechos que muchas veces se vulneran. ¿Y qué soluciones le pueden dar a este abanico de amplios temas que ha descrito? Hay un problema clave que tiene que ver con la documentación. Es decir, hoy por hoy Uruguay evidentemente no estaba preparado para tramitar la cantidad de solicitudes que se vienen dando y entonces hay un atraso en la obtención de la residencia. El atraso en la obtención de la residencia, aunque sea provisoria, hace que esas personas queden fuera del mercado laboral regulado, por lo tanto trabajan fuera del sistema, o sea, fuera del marco de lo regular. El trabajar fuera del marco de lo regular hace que no accedan a garantías para una vivienda, entonces terminan en pensiones que son irregulares, que están en condiciones infrahumanas, terminan pagando 4 o 5 mil pesos por una cama cuando llegan, hasta que se dan cuenta que en realidad acá se paga por habitación, y después terminan pagando 10 mil pesos por una habitación, pero se les cobra aparte el agua, la luz, servicios de lavadero, etcétera, etcétera. Entonces, son víctimas de muchos abusos, en muchos casos, y bueno, y eso ha hecho que también nos involucremos con esa temática. Uh-huh. Pero como abogados, ¿qué soluciones le plantean a ese caso? Por ejemplo, ¿hay algún tipo de intimación que se haga al Estado, concretamente en la agilización de trámites? ¿Por dónde van las soluciones? Sí. O a los privados, incluso dependiendo de las situaciones que describía, ¿no? Hay algunas cosas que se pueden ir solucionando y nos consta la buena voluntad de muchas de las autoridades en el sentido de agilizar trámites, etcétera, etcétera. Pero bueno, a veces
de alguna manera se dan situaciones que son de verdadera emergencia. Ahora estamos con un plan paro que presentamos para 7 mujeres jóvenes migrantes con 10 niños chicos que no podían seguir pagando la pensión en donde estaban y que ocuparon una casa abandonada acá en el centro de Montevideo. Fueron denunciadas por usurpación, estaban a punto de ser sometidas a un proceso penal. Eso implica que nunca más obtengan la residencia, porque con un antecedente no se puede obtener la residencia. Eso implicaría que queden fuera definitivamente del mercado laboral y eso implicaría que se transformen definitivamente en parias. A propósito de eso y de que para nosotros no importa el lugar donde se nazca, el color de piel, ni la religión, ni la raza, simplemente miramos personas. Entendimos que era necesario hacer algo respecto a esas 7 mujeres jóvenes con 10 niños chicos para que no quedaran en una situación de calle y planteamos un amparo por acceso a la vivienda, algo que es relativamente novedoso en Uruguay. No conozco ningún antecedente ¿Qué implica positivo. Implica un reclamo del Ministerio de Vivienda de una solución habitacional para estas personas o por lo menos acceder a la garantía de alquiler que brinda el Ministerio para aquellos que tienen un trabajo no formal. Ahí se puede venir una avalancha de solicitudes. Claro. ¿O no? No lo sé. Lo que sí creo es que Todavía no tuvieron resolución. tenemos hoy a última hora resolución. Bueno, tendremos novedades. Lo que sí entonces. creo es que es un tema que hay que abordar. Es decir, no podemos seguir viendo gente durmiendo en la calle, sean uruguayos, extranjeros o quien sea. No podemos permitir que 7 mujeres jóvenes que trabajan con 10 niños chicos queden en situación de calle. Me parece que como sociedad no lo podemos permitir. ¿Y quién trata eso? ¿El consultorio jurídico o la clínica de litigio estratégico? Qué buena pregunta, porque ese caso lo intentamos abordar desde la clínica. Pero tenemos una dificultad en la clínica. En la clínica tengo clase 2 veces por semana y a veces estas cosas requieren urgencias que no se compadecen con los horarios de la clase. Entonces lo tomamos con la clínica, pero después tuve que anexar estudiantes del consultorio que se mostraron interesados, así que hay un equipo mezclado. En ese caso es el único en que tengo un equipo mezclado de la clínica y del consultorio trabajando en ese amparo. Grupo 14, ¿qué quiere decir? Que hay 15 grupos. ¿Qué quiere decir? ¿Que cada uno de ellos tiene una temática diferente o simplemente la escala de la cantidad de alumnos es la que determina la cantidad de grupos? No, también buena pregunta. Nosotros en la facultad, el consultorio como es una materia obligatoria, claro. Los 700 estudiantes que en este momento están haciendo sexto año tienen que pasar por consultorio. Entonces se les ofrece distintos horarios. Yo estoy en el horario de 20 a 22. Y distintos profesores. Y distintos profesores que además ellos pueden talleres, elegir. claro. Ellos pueden elegir qué profesor quieren. Así que en ese sentido abordamos las mismas temáticas en general. Incluso hoy hacía referencia al profesor Uriarte. Con el profesor Uriarte nació la clínica de alguna manera porque él me decía, vos no podés, que tus estudiantes, no, está bárbaro que hagan amparo, está bárbaro que hagan, pero no puede ser lo único que hagan. Ellos tienen que aprender de todo. Por eso yo, más allá de que los jueves los tengo destinados a los amparos, los otros días trabajamos lo mismo que los demás grupos. Divorcios, pensiones, juicios laborales, civiles, desalojos, lo que sea. De manera que el estudiante vea un abanico lo más amplio posible. Así que en general son 15 porque son así las necesidades, los requerimientos de la generación. Ahí, ¿y cómo es el trabajo del docente y qué responsabilidad le cabe a los estudiantes? Bueno, ¿Cómo se organizan en ese sentido? El consultorio es una materia, es una asignatura totalmente diferente a lo que el estudiante ha visto hasta ese momento. Porque el estudiante está acostumbrado a entrar en un aula, escuchar al profesor, sacar apuntes y después dar un parcial o dar un examen. Acá la dinámica es totalmente diferente, yo se los aclaro desde el primer día. Nosotros trabajamos con gente, por lo tanto hay un tercer actor que hasta ese momento no conocían y yo no estoy hablando ni dando charlas y ellos sacan apuntes. Lo que hacemos es, tenemos a la gente en una sala de espera donde hay un equipo de funcionarios que los atiende a la llegada. Yo muchas veces hago una entrevista inicial a solo con ellos para ver si, sobre todo en el tema amparos, porque no le voy a hacer explicar su caso delante de 30 estudiantes para después decirle no lo vamos a tomar porque usted gana más de 32.000 pesos. Entonces primero hago una calificación de si es posible tomar el caso y después el consultante va al aula, se sienta con nosotros en el aula y cuenta su caso. Es el símil de una entrevista entre el abogado y el cliente. Después la persona se retira, nos espera, vuelve a la sala de espera y nosotros discutimos el caso en clase. Pero en un ámbito de deliberación, estudiantes y docentes, haciendo todos propuestas y discutiendo, es un poco caótico, pero funciona así, hasta que llegamos a un consenso de qué hay que hacer, o estudiar qué hay que hacer, porque muchas veces no sabemos qué hay que hacer, pero nos proponemos estudiar sobre qué hay que hacer, y ahí yo le asigno el caso al estudiante que desee, o si no, se lo impongo,
como parte de su trabajo, y ahí él vuelve a reunirse con el consultante. ¿Y cuándo termina ese curso para ese estudiante? ¿Cuándo se da como el curso por salvado? Claro, Bueno, porque quedan en el medio situaciones distintas, ¿no? Que se sí, le plantean casos distintos. Claro, cuando termina el año, es decir, en diciembre, yo tengo que hacer una valoración de lo que trabajó ese estudiante y tengo distintas chances. En esto también es especial la materia. Yo puedo no tiene por qué resolver un caso. No, yo puedo eliminar... Trabajarlo bien. Yo puedo eliminar al estudiante, con lo cual tiene que volver a cursar al año siguiente. Claro. Puedo, si su rendimiento no fue del todo satisfactorio, mandarlo a lo que nosotros llamamos examen sustitutivo, que no es otra cosa que venir en el receso de verano a trabajar con la guardia. O puedo exonerarlo, con lo cual aprueba la asignatura. Son las 3 opciones que tengo. Muchos casos el estudiante empieza y no termina. O continúa otros que empezaron estudiantes del año anterior. Lleva más de un año. Lleva más de un año. En ese sentido, los amparos han sido también desde el punto de vista de la enseñanza, que es el fin último nuestro, ¿no? Porque el fin último nuestro es que los estudiantes, a propósito de esto, aprendan. Son una experiencia tremendamente enriquecedora para ellos, porque por la estructura procesal que tienen, ellos empiezan, pongamos el ejemplo de un medicamento, empiezan haciendo una petición, ayudando a la persona a pedírselo al ministro de Salud Pública. El ministro lo estudia, le dice que no. Ellos interponen un recurso administrativo. Ellos redactan una demanda de amparo. Ellos van a una audiencia donde interrogan a un testigo. Ellos van a una audiencia donde declara un perito. Ellos tienen la sentencia, apelan esa sentencia o contestan la apelación del Ministerio de Salud Pública. Hemos planteado infinidad de veces recursos de inconstitucionalidad en esos mismos amparos. A veces tienen que adherir porque adherir a la apelación del fondo o del ministerio. Es decir, y todo lleva eso... muchísimo tiempo. No, todo eso ocurre en aproximadamente 3 meses o 2 meses. Y si se extiende. Y en el interín terminó el año y el alumno aprobó y se recibe. Sí. ¿Qué pasa? Y queda enganchado con el caso. Bueno, ¿quiere seguirlo? Nosotros le damos un formulario cuando terminan las clases donde ellos pueden indicar si hay algún caso que quieran seguir durante el receso. ¿Como profesionales? Como voluntarios, en realidad, porque nosotros tenemos un equipo que cubre esos casos en los periodos de receso. Es más, no dije hoy, pero también es una creación del doctor Uriarte en su momento, creo que la última, pobre, que además de la clínica y el consultorio, se creó lo que nosotros llamamos el laboratorio de casos complejos en derechos humanos, que es un pequeño equipo que funciona como un apoyo a los grupos de consultorio o a la propia clínica en casos difíciles. Funciona con... Ejemplo, hacemos el primer amparo sobre acceso a la vivienda, o hicimos con el comisionado parlamentario el primer habeas corpus correctivo utilizando el nuevo CPP. Hacer eso implicaba estudiar jurisprudencia extranjera, implicaba buscar doctrina que yo no se lo puedo pedir a un estudiante. Se lo puedo pedir, pero tengo que apoyarlo a ese estudiante en esa tarea, y para eso tenemos un pequeño equipo con un docente ayudante, en este caso la doctora Linares, y un estudiante por concurso que está haciendo una pasantía remunerada, o sea que el mejor de su generación está trabajando en lo que a él le gusta y está recibiendo una remuneración por eso, asimilado a un cargo docente, y ellos están trabajando todos los días con una carga horaria bastante importante, 6 horas por día, buscando jurisprudencia, preparando los casos, apoyando material e insumos, tanto para la clínica como para el consultorio cuando se enfrenta a casos difíciles. Para cerrar, nos quedó hablar y profundizar en el tema de esa otra línea, ¿no? De lo que vienen trabajando con el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, pero para ir redondeando, otros días lo hablamos en particular, eso que también ha sido bastante novedoso, ¿no? Porque de esa forma lo que hacen es intimar al Estado, al Ministerio del Interior concretamente, que mejore en muchos casos las condiciones de vida en las que viven. No solo al Ministerio del Interior, reclusos. al Ministerio del Interior lo hemos demandado, pero también hemos demandado a la ANEP por el caso de los analfabetos del CONCAR. Claro. También Claro. hemos Al Ministerio de Salud Pública. también hemos demandado a ACE por la salud en los privados de libertad. Pero yendo a lo global, ¿tienen alguna estadística de qué resultados logran a partir de la intervención de ustedes, ya sea en el consultorio o en la clínica? Casos resueltos. Desde el punto de vista puntual, el 2017 lo cerramos con 107 juicios de amparo por acceso a prestaciones de salud no cubiertas y en 105 tuvimos éxito. O sea que de esos 107 personas que vinieron, 105 obtuvieron la prestación que necesitaban. Este año vamos por los 100, ya vamos por los 100, o sea que vamos a casi duplicar lo del año pasado. No venimos tan bien en los porcentajes, hemos perdido algunos más que el año pasado. También vamos animándonos a cosas cada vez más difíciles, y eso impacta también en los resultados. Pero estamos muy conformes con lo que se viene haciendo.
Juan Cereta, abogado de la Universidad de la República, encargado del grupo 14 del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, profesor de litigio estratégico y en el Instituto de Técnica Forense. Gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y bueno, volvemos a conversar. Quizás gracias a ustedes por la invitación. Próximamente incluso sobre esta novedad que puedan tener hoy. Cómo no, muchas gracias.